Muchas gracias, Dios de la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a Cristo el Rey. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Bueno, en esta noche voy a compartir alguna faceta, alguna parte de mi vida personal. Todos los que estamos aquí en Cristo tenemos un pasado, pero también tenemos un presente. Amén. Y el apóstol Pablo va a decir cuando se dirige a los corintios: de modo si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas, tiempo pasado y tiempo presente. Ese tiempo presente se lo debemos cuando recibimos este bendito evangelio y el Espíritu Santo convenció de nuestra condición pecaminosa y nos trajo de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Yo nací en una familia católica romana heredada por mis padres, mis abuelos, etcétera, etcétera. Todo lo que mis padres habían aprendido por herencia de sus antepasados también formó parte de mi vida en cuanto a mi fe. Estudié en un colegio de monjas y de sacerdotes católicos, en la cual yo pienso que esa vocación de carácter religiosa se gestó en mi corazón. De tal manera que en una oportunidad yo hablé con mi familia, especialmente con mi padre. Le dije: papá, cuando yo termine mis estudios secundarios, yo no quiero que usted me imponga ninguna profesión secular, porque yo la tengo ya definida y elegida. Le dije: papá, yo voy a ser sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Y qué dices tú, papi? ¿Apruebas o desapruebas? Bueno, papá se agarró la cabeza y dijo: bueno hijo, anoche yo prediqué acerca del favoritismo que rompe los vínculos fraternos. ¿Se acuerda usted? ¿Cuál era el hijo favorito de Jacob? En ese caso yo era el hijo favorito, el hijo predilecto de papá. Entonces me dijo: papá, bueno hijo, si tú has decidido, has elegido ser sacerdote en el futuro, cuenta con mi apoyo. Así que yo, al escuchar esa respuesta positiva, papá me comenzó a formular ciertas preguntas. Y bueno, dijo: hijo, ¿y por qué tú quieres ser sacerdote? A ver, cuéntame, ¿por qué? Le dije: es que papá, dentro de mí me arde esa vocación, porque además que tú me has dado educación en un colegio de monjas. Yo fui educado también desde mi tierna edad por mi tía, monja con el grado de madre superiora, que muchos años trabajó en Perú y luego emigró al hermano país de Chile, en el lugar de Antofagasta. Y cada año que mi tía monja venía de vacaciones a Perú, entonces siempre ella me enseñaba el catecismo, me llevaba a la misa, me enseñaba las liturgias, las letanías, etcétera, etcétera. Primera pregunta de papá: ¿por qué tú quieres sacerdote? Le dije: papá, porque yo quiero ir a Roma. Quiero ir al Vaticano, quiero conocer de cerca al Santo Padre de Roma y besar su anillo que tiene en su dedo derecho. Alguien más dijo: ¿y por qué más, hijo, tú quieres ser sacerdote? Porque yo quiero bautizar niños, yo quiero celebrar el matrimonio, yo quiero estar en las fiestas patronales de carácter público. Y algo más. ¿Por qué más, hijo? Es que me encanta la sotana. Pues papá, así que cada joven tiene sus propios gustos y su propia decisión cuando uno se proyecta hacia el futuro a gestarse como un profesional. Aquí seguramente hay muchos jóvenes que ya piensan ser arquitectos, abogados, estudiar medicina, estudiar quizás diplomacia, etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo, iglesia? Papá me dijo: hijo, pero tengo una curiosidad, me dijo, ¿pero qué clase de sacerdote católico tú vas a hacer? ¿Cuál de ellos?
Porque usted debe de saber, querido hermano, querido amigo visitante, cuando hablamos del catolicismo romano, ellos tienen una diversidad de órdenes religiosas. Y por ejemplo, hay sacerdotes dominicos, hay sacerdotes capuchinos, oblatos, maristas, combonianos, diocesanos, jesuitas, Opus Dei, y todas esas órdenes religiosas. Yo decidí ser franciscano. ¿Por qué razón? Porque yo había leído mucho la historia de San Francisco de Asís, el santo que nació en Italia, en la provincia de Sicilia, y me encantó, me impactó su biografía, que siendo hijo de una familia muy de la familia de la alta sociedad, teniendo mucho dinero, lo dejó todo para servir supuestamente, entre comillas, a Jesús. Ese es el inicio de mi vocación religiosa y sacerdotal. ¿Me está oyendo? Pero no me duerma, por favor, y eso sí le alerto, no me duerma, porque yo le voy a celebrar misa de muerto al que duerme. Aquí en esta noche no estamos en un culto de muertos. Aquí estamos en una iglesia viva, llena del poder del Espíritu Santo. A su nombre. Papá me dijo: hijo, ¿pero sabes lo que estás haciendo? Sí, papá, yo siento en mi corazón ser sacerdote. Hijo, por si al caso, los curas no se casan. ¿Cómo, papá? Los curas no se casan. ¿Y tú qué vas a hacer? Casi me agarré el paro cardíaco. Cuando papá me dijo: yo quería conocer a mis nietos, pero ahora tú, como vas a ser sacerdote, no vas a tener esposa legítima. Y si no tienes esposa, entonces no vas a tener hijos. Y ahora, ¿y tu descendencia, hijo? Ay, le dije: papá, déjame arreglar esas cuentas, yo sabré cómo lo manejo. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama en el código de justicia, código de derecho canónico? La Iglesia Católica tiene su código, hablando no sé si me van a entender, a veces mi cerebro se había llenado de mucha filosofía, lo que se llama la jurisprudencia. Aquí en el Perú existe el Código Penal, el Código Civil, la Constitución Política, el Código de Justicia Policial Militar. La Iglesia Católica también tiene el Código de Derecho Canónico, número 277, numeral 1. ¿Sabe qué dice allí? La ley de Roma, mire lo que manda el Papa. El llamado Santo Padre dice que el sacerdote debe de quedarse solo perpetuamente hasta el día de su muerte, y no puede casarse con ninguna mujer, ni mucho menos contraer matrimonio y tener hijos. Eso se llama el dogma del celibato. Era muy triste para mí, pero la vocación era más fuerte. Pero lamentablemente la Escritura dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Yo había elegido el camino de la religión, el camino de los hombres. Como dice el dicho, hay muchos caminos que conducen a Roma. Es verdad, la ciencia, la religión puede llegar a Roma de diferentes maneras, pero hay un solo camino que lleva a la vida eterna, y ese camino no es el Papa, ese camino no es el cardenal, ese camino no es el obispo. El camino que nos lleva con garantía al cielo se llama Jesús de Nazaret. Alábelo a Cristo el Rey. Voy a tratar de suprimir algunos aspectos. Por ejemplo, en esta semana, la religión tradicional a nivel mundial celebra la Semana Santa, ¿verdad que sí? Cuando usted también era partícipe de la religión tradicional, participaba de la Semana Santa. Y justamente yo recuerdo, usted conoce Hacho, ¿verdad? En la parte de arriba que observa arriba, ¿cómo se llama ese cerro? El Cerro San Cristóbal. Y en la parte de la cima del cerro, ¿qué encuentra usted? Una cruz, hablando de la Semana Santa. El catolicismo romano, el sacerdote tiene que estudiar 10 largos años de formación académica. Oiga, 10 largos años.
Un sacerdote no es un analfabeto. Es un hombre académico, es un hombre erudito, es un hombre muy versado. Alguien dirá, pastor, pero tantos años, ¿qué estudia un cura? Se estudia 4 años de filosofía y el resto de teología y filosofía, aparte del griego, el arameo, el latín. Ya voy a celebrar misa en latín para que me entienda usted. No se asuste. Esa es parte de la formación académica. Pero le voy a decir algo. El sacerdote mucho estudia 10 años las sagradas escrituras y lo que se llama el magisterio de la iglesia, y aparte la tradición. Es un hombre muy preparado académicamente, pero espiritualmente está muerto. Esa es una gran verdad. Sabe de Dios sí por estudio, pero no conoce a Dios. ¿Sabes cuándo el hombre pecador conoce a Dios? Es cuando experimenta el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo lo llena y comienza a regenerarlo. Entonces será una nueva criatura. No basta saber de Dios. Hoy cualquiera sabe de Dios porque va al seminario, va al instituto y estudia materias y se gradúa con el grado de doctor en teología. No basta saber, hay que conocerlo a Dios. ¿Amén o no amén? Yo había estudiado la materia de lo que se llama la neumatología. La neumatología es la ciencia que tiene relación con el Espíritu Santo. Eso yo lo había estudiado en el seminario. Pero cuando yo me convierto a Cristo, escúcheme, al mes que yo me convertí a Cristo, el Señor en su gracia y en su amor me bautizó. Yo conozco lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Alguien dice, pastor, eso del bautismo y de los dones del Espíritu Santo fue para la iglesia primitiva. Mis profesores italianos me enseñaron que los dones, milagros, profecía, eso fue para la iglesia del primer siglo. Eso fue para la iglesia apostólica. Ahora ya no hay. Y lamentablemente hay iglesias cristianas evangélicas que hoy niegan los dones del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es necesario los dones del Espíritu Santo. Amén. Usted que ha sido tocado, llenado por el Espíritu Santo, te voy a dar un consejo. A veces en el culto nos saturamos, nos llenamos, nos imparten, nos hacen imposición de manos, y te voy a decir alguna cosa. Cuando usted abre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 8, el doctor Lucas dice ahí, y recibiréis, ¿qué dijo? Jesús dijo, y recibiréis poder. Ok, un momento. Jesús está dando una promesa a los discípulos, y recibiréis poder, y luego y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Dónde? Comenzando ¿dónde? En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Querida iglesia, no te molestes, te voy a decir algo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, Dios no te da el poder para que estás brinque y que brinca y brinca la iglesia. No se moleste. Puedes danzar, está bien, danza pues, ok. Es parte de la expresión. Pero si usted analiza el texto como debe ser, Jesús impartió y dijo, y recibiréis poder y me seréis testigo. El Señor te imparte de su poder, de su gloria. ¿Para qué? No solamente para que dances, sino para que salgas a predicar. ¿Dónde? En el barrio, en la esquina, en el colegio, en la universidad, donde quiera que esté. Imparte, porque el cristiano que está lleno del poder del Espíritu Santo, su boca no está cerrada. Siempre predica y no tiene vergüenza. Cuando viene un endemoniado, lo ministra y él lo libera. A su nombre. A veces pura emoción nomás, pura emoción instantánea. No vivamos de la emoción, vivamos de la realidad, del poder de la palabra del Dios vivo. Queridos hermanos, le hablaba del Cerro San Cristóbal. En Semana Santa el Padre Superior, un italiano, nos decía: jueves ayuno. 8 de la mañana, ¿a qué hora terminábamos el ayuno? 1 de la tarde. Ese era el ayuno de los religiosos. En Semana Santa no se come carne roja. En Semana Santa no se va a la discoteca. En Semana Santa no se bebe bebidas alcohólicas.
Qué bonito es ver al pueblo católico en esa semanita, entre comillas, consagrar sus vidas, apartarse del pecado, etcétera, etcétera. Ahora le voy a decir algo. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la cruz, ¿verdad que sí? De la cruz. ¿Cuántos años yo llevé la cruz en mi pecho? Recuerdo que me regaló mi padrino de confirmación, un obispo de Canadá. Se llamaba Juan McNatt. Hasta ahora lo recuerdo su nombre, pero no soy seguidor de él. Me regaló un crucifijo y lo llevaba por encima de mi sotana. En ese crucifijo estaba Jesús. Hoy, muchas personas de diferentes estatus social han puesto su fe en la cruz. Por ejemplo, para celebrar la liturgia de la misa en Semana Santa, todos se ponían en pie en la liturgia de la misa previa confesión auricular. ¿Sabe usted qué es el sacramento de la confesión auricular? Es cuando la persona que participa de la liturgia de la misa se arrodilla afuera en el confesionario y el padre está dentro y dice estas palabras: Ave María purísima. Y el que está acá dice: sin pecado concebido, Padrecito. Y el sacerdote comienza a formularle preguntas. ¿Te has emborrachado la semana pasada? ¿Le has sacado la vuelta a tu esposa? ¿Te has robado la gallina de tu vecino? El confesante está obligado a decir toda la verdad al clérigo. Entonces a veces, hermano, uno se enteraba de cosas terribles a través del confesionario. ¿Qué es lo que decía? Muy bien: tus pecados son absueltos, anda, rézale 20 Padre Nuestros a Fray Martín y 10 Ave Marías a la Virgen María. Tus pecados están absueltos, que ahora sí puedes recibir el cuerpo de Cristo. Querido amigo que nos oye, antes nosotros que estábamos cegados por el Dios de este siglo, como Pablo va a decir en 2 de Corintios 4:4, nosotros íbamos a ¿qué? A confesar nuestros pecados a los hombres. Y te tengo que decir algo en esta noche: el cura no tiene potestad, el cura no tiene poder, ni el cardenal, ni el obispo, ni el papa para perdonar los pecados de los hombres. Quien tiene toda la autoridad es aquel que murió en la cruz. En él sí hay redención de pecados, y por su sangre fuimos limpiado. Es la sangre, no es el ritual, no es el agua bendita que emborra tus pecados, sino la sangre del Cordero. Y comenzábamos la liturgia en Semana Santa. Dominus vobiscum, Spiritu tu, in nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. ¿Qué decía usted antiguamente? ¿Cómo respondía? Bonito, hable pues. ¿Cómo respondía usted? Pero hazlo más sacro. A ver. In nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Era parte de nuestra liturgia, era parte de la religión de los hombres. Entonces mire usted, a través de ese ritual nosotros nos hacíamos la señal de la cruz. Lamentablemente Roma, a través de los siglos y de los siglos, ha engañado y ha cegado a sus seguidores y a sus fieles. ¿Qué? ¿En qué? Porque adoran a la cruz. Mire usted el norte del Perú, en un lugar llamado Motupe. Oiga, peruanos, extranjeros le celebran fiesta a la cruz. En el mes, creo que es el 5 de agosto, le celebran pleitesía y adoración a la cruz en Motupe. Y recuerdo que hace unos años se robaron la cruz.
Y la gente como lloraba. El sacerdote lloraba como que si la cruz se les iba a traer maldición. Amigos, estudiantes de universidad, le voy a decir algo. Nosotros los cristianos nacidos de nuevo no adoramos, no veneramos a un palo, a la cruz. ¿Sabe por qué? Nosotros adoramos aquel que murió en la cruz, Jesús de Nazaret. A Él sí lo adoramos. No a un palo, no a una madera. Hay muchas cruces, cruces de palo, de bronce, de oro y de plata. Cuando usted revise la historia, ¿por qué el Imperio Romano usó la figura de la cruz? ¿Para qué? El Imperio Romano no la usó como un instrumento de fe para los romanos, de ninguna manera. Los romanos usaron la cruz para castigar. ¿A quién? A los delincuentes, a los ladrones. Aquella gente de mal vivir era sentenciado a morir en una cruz. Y la muerte de cruz era la muerte más dolorosa y agonizante y vergonzosa, porque todos los que eran sentenciados a morir en una cruz tenían que ser azotados. Número 2, tenían que cargar la cruz desnudos por la vía pública, bajo la protección de 8 soldados romanos. Tenían que, usted recordará cómo le pusieron las espinas en la cabeza de Jesús, ¿verdad? Oiga, pero te voy a decir algo, te voy a enseñar algo. Vamos rápidamente, el tiempo es oro. Vayamos al libro de Isaías para enseñarte, para que le prediques a tu primo que dice que es católico hasta los huesos. Para que le predique al catedrático, para que le predique al profesor de religión. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 50, por favor. ¿Cuál era la verdadera, cómo era la verdadera condición cuando Jesús estuvo en la cruz? Ya que tanta gente hoy recuerda la vida, la pasión y la muerte y resurrección de Jesús en Semana Santa. Vamos, el libro de Isaías, capítulo 50. Versículo 6, mire el relato de aquel profeta, hablando justamente de la vida de Jesús, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban. ¿Qué cosa dice? Me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Esto se vio cumplido en el Nuevo Testamento. Los evangelios sinópticos. ¿Sabe qué es sinóptico? ¿No entiende? Cuando yo digo evangelios sinópticos, me estoy refiriendo a Mateo, a Marcos, a Lucas. ¿Por qué sinópticos? Porque entre todo lo que ellos escriben tiene relación, por eso se dice sinóptico. Ok, dice el profeta Isaías, escuche, que cuando Jesús estuvo en la cruz, mire, dice: di mi cuerpo a mis heridores. Habla de los látigos, aquellos verdugos romanos que lo laceraban y lo castigaban a Jesús. Pero hay algo más: y mis mejillas en los que me besaban la barba. ¿Sabe usted lo que significa mesar la barba? ¿De qué tribu fue Jesús? De la tribu de Judá. Y como judío, los judíos, cuando usted estudia sus rasgos físicos, sus características de su cuerpo, los judíos son blancos, altos y con mucha barba. Miren lo que le hicieron al maestro. Los verdugos agarraron la barba y se la arrancaron. Por eso dice: y me mesaban la barba. Quiere decir arrancar ¿con qué? Con furia, con fuerza. Vayamos al capítulo 52, versículo 14. No es como nos engañaron en una estampita. No es como te enseñaron en un escapulario. No es como te engañaron cómo está Jesús en la cruz. Mire las figuras, mire las estatuas. No tiene relación con la Sagrada Escritura. Isaías 52, 14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que cosa fue desfigurado ¿de qué? De los hombres. Escucha esto: su parecer y su hermosura
más que la de los hijos de los hombres. Te voy a explicar. El profeta Isaías nos muestra una imagen, una realidad, cómo es que Jesús estuvo en la cruz. Dice que su apariencia no parecía al de un ser humano, porque estaba totalmente desfigurado, que no se parecía a un ser humano. ¿Se imagina usted? Ahora escuche. Cuando nosotros vamos a los grandes pintores del Renacimiento italiano, uno de aquellos grandes pintores reconocidos a nivel mundial, Leonardo ¿de qué? Leonardo da Vinci. Otro de los grandes escultores y pintores, ¿quién fue? Miguel Ángel. Escuche, ni Da Vinci ni Miguel Ángel la han podido retratar en la imagen de Jesús cuando estuvo en la cruz, como lo dice el profeta Isaías. Jesús en la cruz, por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados, por tus transgresiones y mis transgresiones, dio su vida como sustituto, para que toda persona que en Él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Dios el Padre dio a su Hijo por amor a todos nosotros como pecadores. Dale una ofrenda de palmas a Dios el Padre. Grande es su amor. Hermanos, el profeta, pero los curas católicos no. La pregunta es, ¿por qué los sacerdotes católicos, cuando mandan a fabricar la imagen de Jesús en la cruz, por qué no toman como referencia el Salmo 52:14? Por la siguiente razón. Si los escultores o dibujantes lo dibujaran o lo plasmaran a Jesús de acuerdo al versículo 14, ningún católico se persinaría. Nadie le pondría vela, ni tampoco nadie lo cargaría en la procesión. ¿Por qué? Porque totalmente estaba ¿qué? Desfigurado. Escuche esto. Los judíos acostumbraban a embalsamar a sus muertos. ¿Se acuerdan de que a Jesús lo llevaron a la tumba? ¿Sí? Ojo, escuche esto. A Jesús lo envolvieron con una sábana, o también se llama sudario. ¿Sabe dónde está esa sábana o ese sudario que envolvió el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron de la cruz? Escuche, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento no permitía que el cuerpo de la víctima o del crucificado permanezca un día allí. No, tenían que enterrarlo. Por eso que a Jesús lo meten en la tumba. Escuche, esa sábana o sudario actualmente lo tiene el Vaticano. ¿En qué ciudad está? En la ciudad de Turín. Allí está la sábana que lo envolvió el cuerpo de Jesús. Le voy a dar un dato. Los médicos legistas han usado el carbono 14. ¿Saben qué es carbono 14? Le dejo un trabajo de investigación. Acá el siervo sí sabe qué es carbono 14, para qué sirve. Los médicos legistas han usado carbono 14. Le han hecho un estudio minucioso al manto que envolvió a Jesús. Escuche, en ese manto se ha descubierto que allí hay manchas de sangre, que hay más de 1300 manchas de sangre en todo el sudario. Con razón el profeta no se equivoca cuando dijo que la apariencia de Jesús no se parecía a un ser humano, sino que estaba totalmente desfigurado. Por eso es que nosotros no tenemos imágenes, no tenemos escultura en nuestros templos, porque Dios no es materia, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Alabe la gloria de Dios. A su nombre, gloria. Tome el libro de Habacuc. Tome el libro del profeta Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Mire, me da pena tanta gente católica que con buen corazón
con buen corazón buscan a Dios, pero de manera equivocada, a través de las fiestas patronales, etcétera, etcétera. El libro de Habacuc, capítulo 2, versos 18. Escuche sobre las imágenes, las esculturas, las efigies, los íconos. Mire lo que dice el profeta. Pregunta: ¿de qué sirve la escultura? Está preguntando. Respeten la gramática. El signo de qué. ¿Qué signo es? De interrogación. Entonces aprenda a leer correctamente. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Hoy vemos a Jesús bajo muchas representaciones, a cuadros, con pinceles, con acuarela, con barro, con bronce, con talla, etcétera, etcétera. El profeta pregunta: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Segunda pregunta: la estatua de fundición, ¿qué enseña? ¿Qué enseña la estatua? Amigos queridos, nunca se postra ante una imagen, nunca le encienda vela, no le ponga flores, no le haga fiesta patronal. ¿Por qué? Porque hay mentira. Pero cuando usted le clama al Dios que está en los cielos, Él te responde, Él te oye, y en Él no hay mentira, sino es la fuente de verdad y de vida eterna. Su nombre. Sigamos. La estatua de fundición que enseña mentira, que haciendo imágenes. ¿Imágenes qué? Escúchame. La Biblia dice que las imágenes son. Yo tenía en mi habitación personal la imagen de mi ex patrono San Francisco de Asís. Te voy a contar algo. ¿Me regala 10 minutos más, sí, por favor? 10, ok. Mi hermana, monja, me comunicó una noticia de que mi papá andaba bien al crucifijo, bien al escapulario, bien a la estampita de María que le había regalado mi hermana monja, y yo le regalé estampita de San Francisco de Asís. Pero sin embargo, papá llevaba una vida, a ver, ¿cómo lo explico? Una vida desenfrenada, una vida de mal ejemplo, una vida de inmoralidad, encima de borrachera, y el bandido era muy mujeriego, se creía Don Juan. Así que, pero él decía: yo soy católico, tengo a mi hijo que es cura y tengo mi hija que es monja. Su vida nunca cambiaba. Queridos amigos, la religión, escuchen, no produce el nuevo nacimiento. El que produce el nuevo nacimiento se llama la palabra de Dios. La religión no, ni de Buda, ni el Islam, ni el Tripitaka, ninguna religión de los hombres. El santo evangelio de Cristo, eso sí produce nuevo nacimiento. Así que entonces mi hermana me dijo: papá mucho bebe, es una vergüenza, maltrata a mamá, se queda dormido en la vía pública. Entonces dije: ¿sabes qué, hermana? Vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Me dice: vamos a rezar. Yo voy a rezar a la Virgen María un mes, y tú también rezas a San Francisco de Asís, para que los dos hagan fuerza común y cambien la vida de papá. Trato hecho, hermana. Chao, que Dios te bendiga. A los 15 días, mire, yo rezaba a San Francisco de Asís. ¿A qué hora? 11 de la noche. No digo orar, porque una cosa es orar y otra cosa es repetir. No es igual orar con rezar. Son dos palabras con definición muy diferente. Y rezaba a San Francisco, todas las 11 de la noche y 4 de la mañana. Y estaba de rodillas y mirándolo a San Francisco y tocando su frentecita y besando, recuerdo, su dedo gordo del pie derecho. Eso es reverencia. A mí me enseñaron así, que eso no es pecado. San Francisco de Asís transforma la vida de mi padre. San Francisco de Asís, yo dejé papá, mamá, mis hermanos,
por ser tu seguidor, San Francisco. Y yo lloraba delante de San Francisco y le decía: mi hermana está rezando a María, ¿acaso usted no se pone de acuerdo? Oye, ella sí. Y yo comenzaba a llorar delante de San Francisco con toda sinceridad. Al menos yo quería escuchar una palabra de San Francisco que salga de su boca, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, al menos que me dé un abrazo. Pero San Francisco, disculpe, luego vas a leer el libro de Jeremías capítulo 10 versos 14, escúchame. Disculpen la frase, no, a mí no me gusta ser vulgar, yo soy muy educado. Yo he hecho un tonto, habla y que llora San Francisco. Y San Francisco, derechito el bandido ahí. ¿Qué va a responder San Francisco? Sí, Francisco tenía la imagen de ser humano, sí, tenía las características de un ser humano, pero no tenía boca, pero no hablaba, tenía oídos, pero no oía, tenía nariz, pero no olía. Así son los ídolos, las estatuas, las imágenes de las naciones que tienen ojo, pero no ven. El Dios que está en los cielos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que te dio el aliento de vida, Él sí oye y sí te responde. No más ponga su confianza en imágenes mudas. Sigamos, versos 19, escuche. Versos 19 del libro de Habacuc. Dice, ¡ay! ¿Qué dice? ¡Ay! Significa dolor. ¿Qué significa? ¡Ay! ¡Ay! Del que dice, ¿a quién? Al palo. En esta semana, fíjese usted, cómo cargan al palo, cómo cargan a la cruz, cómo suben desde, ¿cómo se dice? No, abajo, desde Hacho. Como hay mucha gente que carga la cruz hasta el Cerro San Cristóbal. Escúchame, ¿sabes por qué mucha gente carga a una imagen sobre sus hombros? Carga una cruz. ¿Sabe cuál es la creencia? Ahí dice, porque yo soy demasiado pecador, entonces cuando cargo la cruz, mis pecados van siendo perdonados. Yo podía observar a mucha gente, incluyendo personas intelectuales, incluyendo personas de campo. Fíjese usted cómo caminan de rodillas en Semana Santa, derramando sangre. Puro hueso se los podía observar. Pregúntele usted, ¿por qué caminan? Eso se llama hacer penitencia. ¿Qué es lo que buscan? El perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que buscan? Ser más santo. Y así sucesivamente. Escuche esto. ¿Sabe cómo se llama ese acto? Cuando una persona católica busca el perdón por sus propios medios, a través del sufrimiento, a través del dolor, eso se llama ascetismo. ¿Cómo se llama? No escucho, ¿cómo se llama? El ascetismo es una filosofía del Medio Oriente y te lo voy a explicar. Los curas no se casan ni las monjas. A ver, si usted entrase a una habitación donde están las monjas, bajo la orden de la Madre Superiora, hay una celda secreta donde nadie entra. Todos los viernes las monjitas de menor rango entran allí totalmente desnudas y luego encuentran un azote y comienzan a autoflagelarse hasta llegar al grado de hacerse hematomas, hacerse heridas, y esa carne queda pegada en las paredes. Usted dirá, pastor, ¿por qué hacen eso los curas y las monjas? Uno, hay que castigar el cuerpo con látigo para apagar los instintos sexuales. Número dos, ¿para qué se castiga eso?
para hacerse más santo. Y número 3, porque se aplican ese dolor para sacar las ánimas benditas del purgatorio. Esa es la enseñanza de Roma. Queridos hermanos y amigos, ¿sabes cuándo el pecador se hace santo? No cuando te castigas, no cuando te flagelas. El que te declara santo no es el hombre, sino Cristo Jesús. Cristo, cuando murió en la cruz, nos perdonó, nos limpió, nos redimió y nos santificó. Aprende doctrina. Eso se llama doctrina de la santificación, de la adopción, de la regeneración. Un cristiano debe de aprender doctrina básica para que nadie te engañe. Número 2, con ese sufrimiento, dice el Padre Superior y la monja, sacábamos las almas benditas del purgatorio. Esa práctica se llama el ascetismo. ¿Se acuerda usted en la época del profeta Elías con los Baales? ¿Se acuerda usted? ¿Sí? Ok. Dice que Elías le dijo a los seguidores de Baal: oiga, clamen a Baal. Quizás se ha quedado dormido. No le responde. Quizás se fue a Plaza Vea. El profeta usa un lenguaje irónico de burla. Escuche. Cuando los seguidores de Baal no responde, ¿qué dice? Que comenzaron a hacerse ¿qué? Cortes con lancetas hasta chorrear sangre. A esa práctica se llama ascetismo. Ascetismo. Gracias a Dios que ha tenido misericordia de este hombre pecador, quien está delante de ustedes. Yo nunca pensé ser pastor evangélico, jamás, porque para mí, mi peor enemigo, adversario, no era el diablo, no era Satanás. ¿Sabes quiénes eran? Los protestantes evangélicos. Pero a mí me encontró Jesús en mi propio convento. Y le voy a decir algo: a mí no me predicó un doctor en teología. A mí no me predicó un pastor con el grado de máster. Yo he tenido una experiencia similar a Saulo de Tarso, camino a Damasco. Yo encontré a Jesús. Yo sé lo que es audible, lo que es escuchar la voz audible. Sé lo que es visión, sé lo que es profecía. Pero hay que tener mucho cuidado en el manejo de los dones del Espíritu Santo. Por eso Primera de Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino hay que probar, hay que filtrar. Cuando la profecía es de Dios, cuando Dios habla, ¿cuál es el medio de prueba? La Escritura. Así que hay que tener mucho cuidado en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Queridos hermanos, termino, por favor. Termino. Vamos con la Biblia, por favor. Termino aquí. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios. Con esto termino. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 2, dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado a este tercer cielo. Bendito sea Dios. Subirá desde el 4, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Escuche, Pablo fue un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, con los 5 ministerios y con los 9 dones. No hay otro como Pablo. No hay otro. Debemos saber. Pablo tuvo el privilegio de ¿qué? De experimentar en su vida personal, ¿sabe qué? De experimentar las visiones y revelaciones del Señor. No hay otro como Pablo. ¡Qué privilegio! Pero Pablo dijo: cuidado con gloriarme. Queridos hermanos, si Dios te ha dado dones, Dios te ha dado ministerio, ojo, los dones y el ministerio no es para competir con tu consiervo, no es para competir contra el... Dios nos ha dado los dones y el ministerio para alabanza de su nombre, no para competir. No es que eres mejor y que eres peor. ¿Me está oyendo? Cuidado con la competencia. Dios guarde mi vida, mi alma
de sentirme superior a otro, que tú eres carnal y yo sí soy espiritual. Cuidado con eso. Pablo dijo, no tengo por qué gloriarme porque yo he sido arrebatado al tercer cielo. Escuche, Roma enseña acerca del dogma del purgatorio. ¿Ha escuchado usted del purgatorio? El purgatorio, según para los teólogos romanistas, es un lugar donde la gente católica que muere no se va al cielo directamente, sino que hace un alto en la mitad del cielo. Ahí está el purgatorio. Alguien, dígame usted, ¿quién es el autor de la Eneida? ¿Quién es el autor de la Eneida? Pregunta de cultura general. Yo les pusiera 0,5 si postulas a la universidad. En el banco de preguntas te desapruebo. Yo soy profesor universitario por la gracia de Dios. Escuche esto. Dante Alighieri. Dante Alighieri habla justamente del infierno y sus 7 gradas. Estudia, pues estudia. Hermanos en el Señor, escuche. Roma enseña del estado del purgatorio. La gente católica cuando muere su finado, su primo, etcétera, antes que lo lleven al panteón, al cementerio de ángeles, hay que llevarlo al padrecito para que le celebre la misa de cuerpo presente, porque según la creencia católica dice, nuestro primo, nuestro papá, nuestro abuelo ha sido pecador. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a quedar en el purgatorio? Y el purgatorio es un lugar, según la iglesia de Roma, donde hay fuego, donde hay candela. Alguien me dirá, pastor, ¿qué textos usan los curas para sustentar? Segunda de Macabeos 12, 42 al 46. Segundo texto, Sabiduría, capítulo 3, del 1 al 5. Tercer texto, Mateo 5, 25 y 26. Cuarto texto, Primera de Corintios 3, 15. Y quinto texto, Apocalipsis 21, 27. Usted le pregunta a un sacerdote, a ver, padrecito, muéstrame el purgatorio, y te va a sacar esos 5 textos bíblicos. Como yo desbarato la mentira de cualquier, con mucho respeto. Como predicadores podemos equivocarnos, sí. ¿Cómo yo puedo detectar a un falso maestro? Fácil. Yo uso la hermenéutica y la exégesis. Muchos no saben qué será eso, pastor. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar el texto correctamente. ¿Y qué es la exégesis? La exégesis te ayuda a interpretar la esencia de lo que dice la palabra, no tu opinión, no tu idea. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un Dios de confusión. Él nos guía a toda. ¿Cómo se descubre a un cura? Cuando mal interpreta el texto. Y la gente católica, ¿cuándo lleva Biblia a misa? Nunca. Mucha gente cree en el purgatorio. ¿Qué le enseñaron Roma? ¿Sabe yo cómo se libraba la misa del cuerpo presente y todos llorando ahí? Y empezaba la misa. Dominus vobiscum. Y la gente decía, Espíritu tu, requiem scatim paci, salun animorum, José Velázquez Tineo. ¿Sabe lo que quiere decir el cura en latín? Te lo voy a traducir. Dice, que en paz descanse y de Dios goce la salvación del ánima bendita de José Velázquez Tineo. Y la gente que cree semejante blasfemia y mentira, porque el cura está violando y está anulando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. El hombre pecador no es salvo por misa, no es salvo por agua bendita, no es salvo por Semana Santa. El hombre pecador alcanza la salvación de su alma por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y la gente, alábelo a Jesús.
La gente, una vez que termina la liturgia de la misa, padrecito, ¿cuánto le demos? Yo cobraba la misa de acuerdo a la cara. Si venía un congresista, a este congresista le aplico. Y le pido un Rolex también. Nada de eso, conmigo no hay negocio por si acaso. Yo no trafico con la verdad. Yo no trafico con los dones del Espíritu Santo. De gracia recibiste, da de gracia. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Cierre sus ojos. Señorita, caballero, quizás usted, igual que yo, habías heredado la religión de tus abuelos, la religión de tus ancestros, la religión de tu papá. ¿Cuánto tiempo estabas en una fiesta patronal? ¿Cuánto tiempo estabas? Sé que lo hacías de corazón, arrodillándote delante de una imagen, quizás el Señor de los milagros, quizás ante el Sagrado Corazón de Jesús, arrodillándote y pidiéndote. Eso constituye pecado delante del Dios. En esas fiestas patronales te emborrachabas. Tú tienes que pedir perdón a Dios. Tú no puedes quitarte tus culpas por tus propias fuerzas humanas. Tus pecados serán borrados. Tus pecados serán limpiados por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Una sola vez por siempre. Escúchame. Hoy se recuerda una de las 7 palabras que salieron de la boca de Jesús estando en la cruz. Esa palabra Jesús habló con su Padre y dijo: consumado es. Jesús dijo: consumado es. Jesús hablaba a su Padre. Jesús dijo: Padre, consumado, todo está hecho completo. Amigo, si Jesús pagó por tus culpas y mis culpas, si Jesús lo pagó todo, no es necesario que camines de rodillas delante de una imagen. No es necesario que te quemes las velas, las manos con cero de vela en una procesión. No es necesario. No son tus sacrificios. Fue el sacrificio de Jesús en la cruz. En Él hay perdón de pecados. Amigos, quizás usted solamente está visitando la iglesia, pero nunca te convertiste. Pues en esta noche Dios te habló. No existe el purgatorio. Jesús habla de un cielo y habla de un infierno. No habla de un tercer lugar. Pablo va a decir cuando escribe los Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús Señor nuestro. Usted elija, amigo visitante. Usted decida ahora, no mañana. Decide la vida o la muerte, el cielo o el infierno. Decida la bendición o la maldición. Dios espera una respuesta.